¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Buenas tardes, pero muy buenas tardes les dé Dios. Buenas noches, buenos días, la hora que sea, donde quiera que sea, como quiera que sea, que usted así como quien dice, nos escuche, nos sintonice. Es viernes, fin de semana, muchos se alegran porque es viernes, dicen, ay, qué chido, a descansar. Pero los días pasan de volada y cuando menos acordamos en un parpadear de ojitos, ya es otra vez domingo por la tarde, domingo por la nochecita. Ay, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Me siento desanimado, no quiero trabajar. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. Que todo lo que hagamos y digamos siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. En la primera lectura, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32 y capítulo 12, versículo 19. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Alabanzas al Señor del Salmo 80, verso 10 en adelante. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Aclamación antes del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 31 al 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre bendito, Padre santo, Padre de toda gloria, de poder y de victoria. La tristeza, ¿cuál es la tristeza? Que este reino esté dividido. Que el reino de Dios esté dividido en nosotros. Amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿cuál es tu reino? En ti también hay un reino.
En ti se cumple el reino, pero ¿cuál reino se cumple en ti? ¿El reino de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus negocios, asuntos tratados? ¿O el reino de tu propia voluntad? En aquel tiempo Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías de Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David, no más en consideración a él, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió esto? Por el pecado de Salomón, que terminó mal en su vejez, enamorándose de mujeres paganas, de tal manera que por ese amor y pasión que les tenía, se dejó arrastrar por la idolatría de los dioses falsos de tales mujeres. Por eso desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Solamente una tribu le dejó. Así sucede con nosotros, que en nuestras propias familias, que es nuestro reino, que ahí gobernamos, que ahí reinamos. ¿Qué gobernamos? ¿Qué reinamos? Nada. Qué triste, porque estamos desgarrados, porque estamos divididos, porque todo está quebrado, porque todo está corrompido, porque no hay unidad, no hay fraternidad. Consecuencia de nuestros pecados, del aborrecimiento, del rechazo, de la marginación, del odio, de la propia discriminación entre nosotros mismos. Perdóneme si saco esta comparación, pero es como si le diera un ejemplo, que entre el anglosajón y entre nosotros los hispanosparlantes seamos peores que ellos de racistas. Entre nuestra propia gente, entre nuestra propia raza, entre nuestros propios compatriotas, entre nuestros propios paisanos, entre nuestra propia familia, nuestros propios seres humanos. ¿Qué reinamos? ¿Qué gobernamos? ¿Y qué es lo que reinamos? ¿Qué es lo que gobernamos? ¿Cómo reinamos? ¿Cómo gobernamos? ¿De qué reino estamos hablando? Y que todo esto sea consecuencia del pecado, de las lascivias, de la ambición, de la avaricia, de la codicia. Ahí no está Dios, por supuesto que no. Ahí no está Dios. Dice el Salmo 80, verso 10 en adelante: Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Él es nuestro libertador, que nos ha libertado de la inmundicia, de la maldad, del pecado, que nos ha sacado del fango cenagoso, de la podridumbre, del lodo, del batidero, mi querido amigo, hermano, hermana que me escucha. Él está triste. Mire lo que pasa con Salomón. Mire lo que ha sucedido con Salomón. ¿Y cuántos estamos así como Salomón? Que nos dejamos arrastrar por los amoríos, que andamos con otra mujer o con otras mujeres que no es nuestra esposa. Salomón se enamoró de mujeres extranjeras, de mujeres paganas, de mujeres idólatras, y por complacerlas cayó en la idolatría. A eso me refería el día de ayer, mi amado hermano y hermana que me escucha. Que tengamos cuidado. Cuántas esposas, según muy cristianas y muy rezanderas, y andan yendo a comprarle la cerveza a su marido. Alcahuetas del pecado. Tengamos mucho cuidado. Más estoy dando esta comparación, pero dijera el camello, hay mucho desierto. Tengamos cuidado. Debemos de tener cuidado y pedirle a Dios recato, amor y prudencia para hacer las cosas sabiamente, mi querido hermano. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo que te sacó de Egipto, tu destierro.
Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. No queremos oír su voz. No queremos obedecerle. Por eso los entregué, por eso a sus caprichos. Y los dejé vivir como quisiesen, a su libertad, a su antojo, ándele pues. Pero después va a venir la consecuencia, después viene, porque Salomón fue enjuiciado por Dios, y ahí está la consecuencia de que ahora su reino está dividido. Y Salomón, habiendo empezado muy bien, terminó muy, pero muy mal. Murió en la idolatría, murió en los brazos de las mujeres extranjeras e idólatras que lo arrastraron a adorar y a dar culto a dioses falsos. Murió apartado del amor y la gracia de Dios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Esto es para usted y para mí, mi querido hermano y hermana que me escucha. Ojalá que mi pueblo escuchara y cumpliera con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Él al punto nos libraría de nuestros enemigos. Alabanzas al Dios de la vida, mi querido hermano y hermana. Por eso en la aclamación antes del Evangelio, Hechos 16:14, dice: aleluya, aleluya, gloria a Dios. Abre, Señor, nuestros corazones para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Abre, Señor, nuestros corazones y quita esa sordera, Señor, espiritual, para que aceptemos las palabras de tu amado Hijo. Y de tal manera no caigamos en las garras de nuestros enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? Tú que andas asustado por los enanitos verdes, es decir, por la migración. ¿Cuál es tu enemigo? Que tu propio patrón te ha quitado el trabajo. Dios te lo va a remunerar. ¿Cuál es tu enemigo, mi querido hermano y hermana? Desconfianzas, miedos, incertidumbre, inseguridad, lo que vivimos hoy en día. ¿Somos enemigos del presidente de esta nación? Nos tratan como criminales. Y a veces el enemigo está en la propia casa, en la propia familia. ¿Cuáles enemigos tenemos? Muchos, amado hermano y hermana. Pero el Señor nos libra de nuestros enemigos. Abre, Señor, nuestros corazones para aceptar, para que aceptemos las palabras de tu Hijo y de tal manera nos libres de nuestros adversarios y enemigos. En la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos 7:31 al 37, en aquel tiempo Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. ¿Quién de nosotros está sordo espiritualmente hablando y tartamudo espiritualmente hablando? ¿Quién de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios? ¿Quién de nosotros no hemos escuchado la palabra de Dios? Y una cosa es escucharla y otra cosa es darle vida, hacerla nuestra. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Escuchar la palabra de Dios como escuchar una canción a la pasada, un corrido a la pasada, una música a la pasada, no. Dios quiere que esa sordera espiritual salga fuera de nosotros, esa tartamudez espiritual salga de nosotros y hagamos suya, hagamos nuestra su palabra, mejor dicho. Hagamos nuestra su palabra. Y de tal manera Él nos librará de nuestros enemigos al cumplir sus preceptos, mandamientos y estatutos. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Ese era yo, Señor. Heme aquí, Señor, me humillo delante de tu presencia. Y le suplicaban que le impusiera las manos. Jesús lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad alguna. ¿Y qué empezó a hablar? Porque entonces sí, escuchó la palabra de tal manera que empezó a hablar y a proclamar lo que Jesús hizo por él. Así necesitamos nosotros, que Jesús haga lo mismo en nosotros, y yo me presto a ti, Señor,
Hermano, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Te prestas a Él? ¿Te das a Él? ¿Te entregas a Él? Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, lo predicaban, lo anunciaban. Y sin embargo, todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, la relación entre estos pasajes se fundamenta en la teología de la restauración del reino de Dios. ¿Cuál reino? ¿De qué reino le vengo hablando? Su reino, el reino de su propia voluntad, y usted, lo que usted hace, lo que usted ejerce, lo que usted piensa, lo que usted cree. O el reino de Dios. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero a mi modo. Eso es cosa del diablo, hermano, perdóneme que le diga. Eso es un cristianismo usurpador. Eso no es cristianismo, eso es cristino, eso es ser cristiano nomás. Dios quiere que acatemos las palabras de su Hijo. Mientras que el Antiguo Testamento narra la fractura y división del pueblo. Familias divididas, separadas. Hijos abandonados de padres divorciados, porque mientras que el hijo está con la madre, los hijos carecen del amor del padre, y mientras que los hijos están con el padre, los hijos carecen del amor de la madre. Familias destrozadas, divididas. Así está nuestro reino. Ese es nuestro reino. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el agente que revierte esa dispersión y sana la sordera espiritual que la causa. Por causa de no escuchar en verdad la palabra del Señor, nuestro reino, que es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestros ancestros y nuestras futuras generaciones, está todo desquebrajado, corrompido, fracturado, deshecho, disperso, por consecuencia del pecado, por no escuchar. Escúchenme y entiéndanme. Cuando papá nos decía: ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?, nos daba a entender que le prestemos atención a lo que nos está diciendo o a lo que nos está pidiendo. Asimismo, Jesucristo nos dice: escúchenme y entiéndanme. No solamente escúchenme, sino al entenderle es porque le vamos a hacer caso, es porque vamos a poner en práctica su palabra, es porque vamos a hacer nuestras sus palabras. Pueblo mío, pueblo mío. Los pasajes en Primera de Reyes describen el momento en que la unidad de Israel se rompe debido a la infidelidad de Salomón y la cerrazón de Roboam. Cuidado con la infidelidad a Dios. Primera de Reyes 11, 29, 32. El profeta Ahías de Silo realiza un gesto simbólico al rasgar su manto en 12 pedazos y entregar 10 a Jeroboam. Esto simboliza que Dios arrancará el reino de manos de la casa de David para dividirlo, dejando solo una tribu, Judá, por amor a David y Jerusalén. Sin embargo, mi amado hermano y hermana, hoy en día Dios no nos quita nada, y si algo hemos perdido es porque nosotros lo hemos descuidado y por consecuencia del pecado de que nosotros no escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos las palabras de Jesucristo. Primera de Reyes 12, 19 es la culminación histórica de este proceso. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El pueblo queda dividido, sordo a la voluntad de Dios y enfrentado entre sí por su propia conducta, por su propio carácter, por su propia voluntad. Dios no quiere eso para nosotros. Este pueblo está perdido. Dios no quiere que estemos perdidos. Dios no quiere que andemos desangrantes, heridos, abatidos, acongojados, humillados por nuestros adversarios contrarios. Dios quiere levantarnos y hacernos sentir dignos, hijos suyos. Levántese, hermano, en el nombre de Jesús. Escuchemos y entendamos lo que Jesús nos dice
nos pide. La restauración, la sanación del sordomudo. San Marcos 7, 31 al 37. En el Evangelio de San Marcos, Jesús se encuentra en la Decápolis, territorio de gentiles, realizando un milagro que los exagentes vinculan con la profecía de Isaías. Dije los exagentes, no, los exegetas. Exegetas. Los que profundizan en la palabra de Dios. Los teólogos, o como se le quiera llamar, ¿sí? En el Evangelio de San Marcos 7:31 al 37, Jesús se encuentra en la Decápolis, territorio de gentiles, realizando un milagro que los exegetas vinculan con la profecía de Isaías 35, 5 al 6. Y dice la palabra: entonces los oídos de los sordos se abrirán, y la lengua de los mudos cantarán. Y esto sucede también en nosotros cuando hacemos caso a Jesús, que nos dice: escúchenme y entiéndanme. Apertura y reunificación. Dios quiere reunificar nuestras familias. La palabra efeta significa ábrete. No solo restaura los sentidos físicos de un individuo, de una persona, sino que simboliza la apertura de los pueblos, incluyendo a los gentiles y paganos, para escuchar la palabra del Dios viviente. Superación del cisma. Si en Reyes el pecado de los líderes llevó a la división, a la sordera ante la ley divina, en San Marcos Jesús actúa como el nuevo David, que comienza a reunir lo que estaba disperso. Al sanar al sordomudo en tierras no judías, indica que el reino de Dios ya no está limitado por las fronteras del antiguo cisma, sino que abre a toda la humanidad. Esta palabra, déjeme decirle, que no es para todos, es simplemente para quienes verdaderamente la quieren escuchar y atender. Comparación de temas: el manto versus los dedos, el manto contra los dedos. En Primera de Reyes, el manto rasgado es signo de división, mientras que en San Marcos, el contacto físico de Jesús, dedos en los oídos, saliva en la lengua, es signo de reconstitución y cercanía. Esto es signo de restauración, de resucitar lo que estaba muerto y darle vida, y a llegar al individuo, a la persona, hacia Jesús, hacia Él. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Sordera no solamente de los oídos, sino sordera del corazón. El reino se dividió en Primera de Reyes porque el rey no escuchó las advertencias de Dios ni las súplicas del pueblo. Jesús elimina esta barrera, permitiendo que el hombre vuelva a oír y hablar. Proclamar las maravillas de Dios. El sordo salió hablando de Jesús. Miren lo que me ha hecho un tal llamado Jesús de Nazaret. Me ha devuelto la sordera y me ha quitado lo tartamudo. Este fue a predicarlo, este fue a anunciarlo. Los que no lo anuncian tienen esa sordera espiritual y esa tartamudez espiritual, porque los que están llenos de Jesús no paran de hablar del reino de Jesús, del reino de Dios, como este loco lo está haciendo hoy. Identidad del Mesías. La reacción del pueblo en San Marcos, todo lo ha hecho bien. Resuena como una restauración de la creación y una respuesta al fracaso de los reyes antiguos que hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, Dios de los ejércitos. Hermano y hermana, amigo y amiga, conocido o desconocida, ¿deseas profundizar en el simbolismo de los 10 pedazos del manto de Ahías o en el significado ritual de la palabra efeta en el bautismo? Te lo dejo de tarea. De esta manera les saludó su interlocutor Milo de Ario. Suscríbase a mi canal de YouTube para más del Evangelio y que Dios los bendiga de la panza a la barriga.